Boys, Victor Wembanyama es uno de los grandes talentos de la NBA, llamado a conquistar la liga, ganar el anillo, uno o varios, pero obviamente ahora mismo San Antonio Spurs como que no tiene una situación especialmente buena. Es cierto que están en construcción, están en proceso de formar un equipo que sea contender al anillo, y esto al final conlleva unos años, unas temporadas, pero tienen jugadores importantes o interesantes. Jeremy Sochan, por ejemplo, Devin Vassell, a mí me gusta mucho, por ejemplo, algún que otro rookie como Stephen Curry. Tienes a Victor Wembanyama, tienes un elenco de jugadores que pueden rodear de una buena manera a Wemby, pero todavía falta potencia, sobre todo ofensiva, y es aquí donde quiero analizar con vosotros un artículo de Bleacher Report. Aquí tenéis la idea de traspaso que Bleacher Report propone para juntar a Brandon Ingram con Victor Wembanyama, y bueno, aquí nos ponen un poquito en situación, un poquito en contexto. Directamente yo lo que os digo en cuanto al caso de Brandon Ingram es que quiere un dinero que Pelicans no quiere darle, y Pelicans ahora mismo es más propenso a traspasar a Brandon Ingram que a quedárselo. Pensad que ahora mismo los Pelicans tienen como grandes estrellas CJ McCollum, DeJounte Murray y Zion Williamson, del cual se espera bastante, siempre, es cierto, pero bueno, este año se espera bastante. Aparte físicamente parece que ha cambiado, y esperemos que se tome en serio el cuidado de su físico, que no engorde, etcétera, etcétera. Pero bueno, Pelicans tiene una gran oportunidad con Herbert Jones, con Trey Murphy tercero, tiene una gran oportunidad para hacer algo en playoffs, por lo menos clasificarse e intentar llegar lejos. No estoy diciendo que alcancen unas finales de conferencia, para mí sería una sorpresa, pero bueno, ya me entendéis. En el caso de Brandon Ingram, ahora parece que es una pieza que, si puedes obtener algo a cambio que mejore el equipo, ostras, bienvenido sea. Y aquí aparece San Antonio Spurs. Entonces, este traspaso a tres bandas incluye a Pelicans, incluye a Cleveland Cavaliers y incluye a San Antonio Spurs. Si nos vamos a la oferta, aquí lo tenéis. Los San Antonio Spurs recibirían a Brandon Ingram y a Dan Wade. Perderían a Keldon Johnson, Zach Collins, Julian Champagny y una selección de primera ronda protegida top 5 de 2029. Los Pelicans recibirían a Jarrett Allen, no puede ser traspasado hasta el 27 de enero de 2025, Caris LeVert, Julian Champagny y una selección de primera ronda top 5 protegido de 2029 de San Antonio. Y los Pelicans pierden a Brandon Ingram y a Jeremiah Robinson Earl y una selección de primera ronda protegida top 5 de 2029. ¿Qué obtendría Cleveland Cavaliers? Keldon Johnson, Zach Collins, Jeremiah Robinson Earl y una selección de primera ronda protegida top 5 de 2029 procedente de Pelicans. Los Cavaliers pierden a Jarrett Allen, Caris LeVert y Dan Wade. A ver, es una idea, simplemente es una idea. De esta manera, lo que te dice Bleacher Report es que acelerarían el proceso de crecimiento. Pensar que los San Antonio Spurs ahora mismo están en un punto de su proyecto donde quieren pisar un poquito el acelerador para ir, pues bueno, saltándose algún que otro pequeñito paso y ser lo más competitivos posibles. Pensar que ahora mismo Greg Popovich sabe que tiene entre manos un gran equipo, un equipo talentoso, pero le falta todavía. Le falta cocción, le falta desarrollo, le falta también experiencia y le falta potencia de fuego. Y esto es lo que obtendría, por ejemplo, con Brandon Ingram. Es cierto que tú puedes apostar, es lo que siempre hablamos, tú puedes apostar por las piezas que tienes, como por ejemplo Lakers, cuando tenía a Jordan Clarkson, a Julius Randle, a Brandon Ingram, a D'Angelo Russell, pero claro, necesitas mucha paciencia, porque esos jugadores sí, a lo mejor pueden llegar a alcanzar unas finales de la NBA, pueden llegar a alcanzar un anillo, pero necesitas mucho desarrollo. Y equipos como por ejemplo Houston Rockets, de Ime Udoka o los propios San Antonio Spurs quieren acelerar ese proceso, ser más competitivos lo antes posible, o no sé si lo antes, pero ser antes de lo previsto o de lo que se esperaría uno si mantienen a todas sus piezas. Entonces, en esta parte donde habla por ejemplo de San Antonio Spurs, habla de que lo que se quiere por parte de la franquicia es acelerar los procesos. Ya sabéis que en toda franquicia, cuando tienes jugadores, por ejemplo Lakers, ¿os acordáis de Julius Randle, D'Angelo Russell, Jordan Clarkson, Josh Hart? Pensar que Brandon Ingram, Lonzo Ball, aquel equipo por ejemplo tenía la opción de apostar por la Young Core, por lo que tenían, o apostar por presente a cambio de la Young Core, y decidieron esto último. Los Warriors también tuvieron que tomar una decisión sobre Young
Ryan Core o traspaso, eligieron apostar por Ryan Core, aunque hay algún que otro jugador como Jordan Poole que ya no está en el equipo, y San Antonio está en esa tesitura. ¿Qué es lo que pasa? A priori parece que algún que otro jugador tipo Keldon Johnson saldría del equipo, porque lo que quieren es ser un equipo competitivo, no ser contender ya de buenas a primeras, pero sí ser equipo competitivo, equipo que pelee por entrar en playoffs y que cumpla ese objetivo a ser posible esta misma temporada. De hecho, aquí por ejemplo en el artículo nos habla de Chris Paul, Harrison Barnes, son fichajes que han llegado y que pueden aportar mucho a este equipo de San Antonio Spurs rodeando bien a Wembanyama, pero aparte pues bueno, sería la llegada de Brandon Ingram y Dwayne Wade, dos grandes ayudas a cambio de Keldon Johnson, Zach Collins y lo que habéis visto. Aquí por ejemplo habla, la lógica es bastante simple, si los Spurs juegan con alineaciones lógicas sin experimentos como el de Jeremy Sochan siendo un base que fracasó a principios de la 23-24, podrían competir por un lugar en playoffs. Pensar que los playoffs es el claro objetivo de San Antonio Spurs. San Antonio viene de una campaña en la que promedió más de 10,2 puntos por cada 100 posesiones cuando Wembanyama, Trey Jones, un base de verdad, y Devin Vassell, un alero decente, estaban todos en la cancha, y ahora tienen a Chris Paul y a Harrison Barnes. El juego de media distancia de Ingram ha contribuido a la congestión en una ofensiva que incluye a Zion y a CJ McCollum, aunque este último ha hecho un buen trabajo aumentando su volumen de triples en los últimos años, y en San Antonio jugando junto a un talento generacional como Wemby, que obligará a los pivots a lanzar fuera de la línea de 3 puntos con su propio alcance, el juego de Ingram sería más peligroso. Si se lo fichara sin renunciar a Vassell, los Spurs podrían jugar con un trío sin posiciones en el 2, 3 y 4 con Vassell, Ingram y Barnes. A ver, yo aquí os digo claramente que Brandon Ingram me parece un gran jugador. Muchos habéis pensado siempre desde el principio que es un jugador sobrevalorado por aquello de que se le comparaba con Kevin Durant. Es un jugador que tiene unas características que para San Antonio le vendría muy bien, sobre todo porque añadiría esa potencia de fuego que a mi forma de ver San Antonio necesita, también os lo digo, pero creo que Brandon Ingram es un jugador que renovaría con San Antonio Spurs. No lo sé. Obviamente tener, por ejemplo, a Greg Popovich o jugar al lado de Wembanyama siempre es algo a tener en cuenta. Pero claro, al final pensar que San Antonio Spurs es un equipo que vete tú a saber cómo van a funcionar con Chris Paul, vamos a ver cómo encaja Harrison Barnes, es decir, tiene sus incógnitas. Es cierto que entrarías en un nuevo proyecto, competirías yo creo incluso directamente con Pelicans, aunque hoy por hoy el proyecto de Pelicans esté un peldañito por encima, pero claro, también depende de cómo lo veas. Wembanyama hoy por hoy es más importante que Zion Williamson en el entorno NBA, en la liga, por rendimiento, por lo que ha demostrado. Zion al final es un jugador plagado por las lesiones, entonces veremos ahí. Hablando de Pelicans, cuidado con esto, porque fijaros, aquí lo tenéis, los Pelicans recibirían a Jarrett Allen, potencia interior, Caris LeVert, Julian Champagny y esta selección de primera ronda protegida, pero pierden a Ingram y Jeremiah Robinson y una selección de primera ronda protegida. ¿Qué pasa? Aquí lo comentan, han perdido a Jonas Valanciunas. El juego interior de Pelicans este año a priori podría sufrir un poco. Tras perder a Jonas Valanciunas, los Pelicans no cuentan con un pivot con capacidad de titular. En este momento probablemente deben poner de titular a Zion, que mide 1,98, lo cual yo no haría. Yo buscaría un pivot. Incluso si me apuráis, fichar a Jamal McGee, fichar por ejemplo a Dwight Howard, fichar a alguien, pero no pondría a Jonas Valanciunas, a Zion Williamson, sobre todo por el hecho de que mide 1,98 y es un ala pivot. Yo a Zion siempre le he visto un Charles Barkley 2.0 y no un Shaquille O'Neal, no en cuanto a dominante, sino en cuanto a pivot, ¿vale? Por eso de ser voluminoso, ser ancho, etcétera, etcétera. Aunque una alineación con el de Dejounte Murray, Brandon Ingram, Herbert Jones y Trey Murphy III podría ser muy divertida, también podría resultar destruida en los tableros. Al menos sería bueno tener la opción de optar por un aspecto más tradicional, y en este momento las únicas opciones que hay con el veterano de 32 años Daniel Theis y el rookie Yves Missi. Comenzar con un aspecto más tradicional y tener la opción de apostar por equipos pequeños contra segundas unidades sería aún mejor, y eso es lo que adquirir a Jarrett Allen haría por ellos. Ahora bien, una ofensiva Allen y Zion podría volverse bastante concurrida, pero Murphy es un tirador de 3 puntos de gran volumen. Yo sinceramente, Jarrett Allen a mí es un pivot que siempre me ha gustado, por lo general, es un pivot que anota, es un pivot que rebotea, en Cleveland Cavaliers lo ha hecho bastante bien, por ejemplo en los Nets lo hizo bastante bien,
pero creo que de primeras la idea de jugar de pivot Zion Williamson yo lo descartaría por completo. O sea, apuesta por Daniel Theis, mira, o por ejemplo apuesta por Robert Williams III, que es un jugador que espera ser traspasado y ya se habla de que pueda salir de Portland Trail Blazers. Es un jugador propenso a lesionarse, pero oye, al final es un jugador que te podría ayudar mucho más que Zion jugando de pivot, jugando de 5. Y luego los Cleveland Cavaliers, aquí lo tenéis. El destino de Evan Mobley en la NBA parece estar en el 5, que es donde empieza Allen. Yo no lo veo así. Yo a Evan Mobley siempre le veo como un Chris Bosh 2.0. Jugar con ellos juntos le ha dado a Cleveland una defensa sólida en los últimos años, pero es demasiado limitada en el otro extremo, especialmente en playoffs. La simple incorporación de Ingram ayudaría a solucionar ese problema hasta cierto punto, pero su salario casi duplica el de Allen, lo que hace imposible un intercambio directo. Y sumar su juego, que a veces domina el balón, a un equipo con Darius Garland y Donovan Mitchell, pensar que de esta dupla ya se ha dicho que es incompatible en cancha, podría dar al ataque una sensación demasiado mi turno, tu turno. Redireccionar a Ingram a San Antonio y hacerse cargo del joven Johnson, que tiene más probabilidades de atrapar de un catch and shoot o atacar los bloqueos para sostener la bola como Ingram, tiene sentido por sí solo. Por este acuerdo también le da a los Cavs un sólido 5 suplente que abre la cancha en Zach Collins y una pieza de profundidad como Jeremiah Robinson Earl. Perder a Caris LeVert y Dan Wade podría requerir que algunos jugadores más jóvenes como Sam Merrill o Craig Porter Jr. den un paso adelante, pero eso no es una exageración. Yo sinceramente veo que es un trato que hasta cierto punto tiene sentido, pero San Antonio creo que es el que más ganaría. Creo que Cleveland Cavaliers podría reforzarme de mejor manera. A mí Zach Collins no es que me guste precisamente. Keldon Johnson sí, pero Zach Collins no. Y en el caso de Pelicans realmente es un movimiento que, ostras, si hablas ya de Zion en el puesto de pivot, no me gusta para nada en absoluto. Y si hablas de otras variantes u otros jugadores tipo Jarrett Allen sí mejoraría, pero ostras, si pierdes a Brandon Ingram, yo intentaría obtener algo diferente a Jarrett Allen. Puede ser en la posición de pivot, pero algo diferente. No sé vosotros cómo veréis este movimiento, comentar si os gusta o no, si lo haríais si fuese San Antonio, si lo haríais o no si fueseis Pelicans y Cleveland Cavaliers, quién creéis que gana, quién creéis que pierde, comentármelo por aquí, like, subscribe y nos vemos en próximos vídeos en Cosas de Básquet. Chao, boys.